Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Servotic, expertos en sistemas web y entornos cloud. Diseñamos y administramos plataformas web en alta disponibilidad para entornos de alto rendimiento. Desplegamos y gestionamos infraestructuras como servicio de forma ágil y sencilla. Nuestra gestión integral de proyectos te permitirá escalar rápidamente dimensionando los recursos e incrementando la productividad de tu negocio. Queremos formar parte de tu equipo de IT. Cuéntanos tu proyecto. Envíanos un email a info@servotic.com y síguenos en LinkedIn y Twitter, @servoticsl. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. De nuevo, hoy abrimos la escuela, esta escuela, como sabéis, online, donde pues hoy nos recibirá ya no solo su, podríamos decir director, Jesús Moleón. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos hoy mejor, hoy estoy muy bien, estoy en la montaña, así que tomando el sol. Estás maravilloso, sí. Exacto, coge aire, respira, que se nos plantea un 2021, yo creo que interesante también, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver cómo empieza. O sea. Como siempre tan prudente, ¿eh? Oye, un poco de esperanza, yo creo que sí, ¿no? Hombre, es que si no, en este aspecto yo creo que tampoco se lo ha puesto muy difícil el 2020 como para que el 2021 no vaya mucho mejor, así que oye, fantástico. También con nosotros Marc Castilblanco. ¿Cómo estás, Marc? Hola, muy bien. Bienvenido. Hoy, a la par con Jesús, pues tendremos ocasión de charlar con nuestro invitado de hoy, que es Javier Polo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venirnos aquí a acompañar a una buena charla que vamos a mantener y también a todo lo que vamos a aprender de tu trayectoria y todas aquellas reflexiones que siempre sacamos al finalizar la charla. Jesús, si nos puedes contar en 3, 4, líneas ya me entendéis, en 500 palabras, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Adelante. Transparent CDN es una red de distribución de contenido creada por ingenieros españoles con una propuesta de valor muy sencilla: optimizar el rendimiento y mejorar la seguridad de tu web con las mejores y más innovadoras funcionalidades, entregando tus contenidos desde servidores lo más cercanos posibles al usuario, implementando algoritmos de cacheo de contenido para mejorar la velocidad de carga, mejorando el rendimiento general de tus aplicaciones e implementando una capa de seguridad que protegerá tus webs de los principales ataques conocidos como el famoso DDoS o ataque de denegación de servicio. Y todo esto bajo un servicio cercano, amigable y en tu idioma. Empieza a optimizar tu web ya. Más información en transparentcdn.com o escríbenos a info@transparentcdn.com. Javier Polo es fue el director general de PlayGigas del año 2016 hasta la venta de la compañía a Facebook, pero yo creo que mejor que nadie, Javier, si tú nos puedes explicar un poco tu trayectoria, qué has hecho previo a PlayGigas y luego ya nos metemos en la historia de PlayGigas, sería fantástico y genial. Sí, por supuesto. Mi carrera es bastante sencilla. Yo empecé en consultoría estratégica, estuve ahí unos 10 años. Luego, simplificando mucho, entré en el mundo de las telecomunicaciones, primero en Amena, que os acordaréis de lo que era aquella compañía donde los anuncios había mucho baile, y luego en Orange, porque digamos que Orange compró a Amena. Y después de estar ahí 14 años, tanto en distintas áreas, en el área de empresas y en el área de consumo, pues se me cruzó una oferta un poco diferente, que era para ser consejero delegado de una empresa participada por un fondo de capital riesgo. Y esto es básicamente como yo acabé, gestionando esta startup que se llama PlayGiga, que hace videojuegos en la nube, o como se suele decir, cloud gaming. Y lo que fue una aventura, fascinante, en la que estuve casi 4 años hasta que, Facebook nos compró
que ha sido la primera adquisición de Facebook en España, lo cual pues es todo un orgullo, la verdad. Y Javier, yo creo que nos iría bien si nos puedes explicar brevemente, un poco con más detalle, qué es PlayGiga y cómo se te ocurrió lanzarlo, ¿no? Bueno, yo no soy el fundador de PlayGiga. O sea, yo cuando entro, PlayGiga la fundó César Valencia, que es un desarrollador conocido de videojuegos y tuvo esta idea de, digamos, de ver si se podía procesar el juego en la nube en lugar de localmente en una videoconsola o donde fuera. Es curioso porque esa idea de cloud gaming y esto fue una de las grandes, digamos, montañas que tuvimos que subir, es una idea que fracasó 10 años antes. Entonces se probó, hubo varios intentos de probar esto, hubo algunos fracasos con algunas empresas y el sentimiento inversor hacia todo ese espacio pues no era muy positivo, ¿no? El caso es que César, que era una persona pues tremendamente audaz, pensó, mira, lo que fue hace 10 años no es lo que es ahora, ni el concepto del streaming ahora está perfectamente asimilado por la gente, antes pues era muy novedoso, las redes de telecomunicaciones ahora son mucho más robustas y yo creo que puedo hacer una tecnología que resuelva muchas de las carencias a las que, digamos, se habían enfrentado otros startups 10 años antes. Y esto es un poco cómo surge la idea y cómo César, pues en ese momento funda la empresa. Esto fue 2 años antes de que yo me... Porque del 2013, que es cuando se origina un poco, o César lo tiene en la cabeza, hasta que se integra el primer juego, ¿sabes más o menos cuánto tiempo pasa? O sea, desde que... Sí, pasan pues unos 2 años. O sea, digamos que todas estas empresas, como sabéis, y es un caso muy típico, pues empiezan casi con una idea y un prototipo tecnológico, ¿no? Es como casi una tecnología de laboratorio, es decir, es algo que si tienes ahí unos cuantos ingenieros lo puedes hacer funcionar, pero que ni mucho menos es un producto que puedas vender a escala comercial, ¿no? Y yo creo que fue, y esto fue algo muy, muy audaz que se consiguió, los primeros acuerdos, digamos que son derechos que tenías que comprar a los publishers para poder streamear sus videojuegos, ¿no? Y esto debió ser pues en finales del 2015, cuando se empezaron empezamos a montar ese primer catálogo. O sea, tú comprabas los derechos y rehacías o sea, ¿cómo funciona un proceso tecnológico de que existe un videojuego ya, yo qué sé, en otro formato y lo pasas al cloud? Claro, pues a ver, el mundo de los videojuegos, como sabéis, está tremendamente desarrollado. Es una industria inmensa que tuvo una transición del mundo físico al mundo online, pero que sea online, es decir, que tú te descargas un videojuego a tu ordenador o a una videoconsola en lugar de ir a una tienda a comprarlo, no significa que eso sea cloud gaming. Cloud gaming lo que significa es que el videojuego se procesa en la nube. Entonces, por entender esto fácilmente, ¿no? Cuando tú ves Netflix, pues digamos que tu reproductor de vídeo está en la nube. El videojuego se procesa en la nube y llega a través de Internet a un dispositivo conectado. Pues que puede ser una tablet, un teléfono, una televisión conectada a un PC, ¿no? Claro, hay una diferencia muy grande. Esto suena muy bien porque entonces ya no necesitas comprarte un reproductor de vídeo, en lugar de comprarte títulos individuales te suscribes a un catálogo, etcétera. Hay una serie de ventajas claras, ¿no? Cuando trasladas esto al videojuego, es muchísimo más complejo, aunque la idea suena muy simple, porque cuando tú ves Netflix no interactúas con el contenido, digamos que lo ves, ¿no? Pero la película no sabes si tú estás viéndola o no. Pero en un videojuego, claro, hay toda una interacción entre el jugador y el videojuego, ¿no? Entonces, si esto se está procesando en un centro de datos en la nube a, no sé, 300 kilómetros de distancia, claro, ahí hay un problema, que es el primer problema de tecnología con el que te encuentras, que es la famosa latencia. Es decir, si tú giras un volante a la izquierda, esperas que el coche gire a la izquierda inmediatamente, pero eso es algo que tú mandas un input, viaja por internet, se procesa en la nube y te vuelve otra señal que
a través de Internet vuelve a tu dispositivo, pero tú no quieres tener ningún lag, no quieres tener ningún retardo. Entonces, la complejidad tecnológica de todo esto es monumental. Y esto fue uno de los primeros problemas con los que se chocó la industria, ¿no? Que como no se había resuelto bien este problema de latencia, el tipo de catálogo que tú podías disfrutar en cloud gaming era muy básico. Eran catálogos donde la latencia no fuera un problema. Pero claro, eso no son los juegos que normalmente divierten, ¿no? ¿Cómo es el proceso de que hay un videojuego y ese catálogo lo quieres incorporar? Bueno, entonces, primero necesitas comprar el derecho. Eso en sí es un oficio hiper especializado y es muy curioso porque hay bastante gente que sabe, si quieres, o tiene la profesión de comprar derechos de cine, pero el videojuego es algo tremendamente especializado. Entonces, por un lado está el acto, si quieres, comercial, y luego hay todo una, digamos, una secuencia tecnológica en la que tú tienes que ver si el videojuego es compatible con tu tecnología o no. Cuando estás en el proceso de la tecnología, lo que no es compatible, si tú estás interesado en ese videojuego, son desarrollos nuevos que tienes que hacer, digamos, para que tu plataforma hable con el videojuego. Luego, cuando entonces el videojuego, digamos que hay un primer proceso en el que haces esta verificación de, digamos, si tu plataforma se lo puede tragar o no, lo que se llama la inyección. Luego, una vez que ves que ese videojuego pues es compatible con tu plataforma, lo que normalmente tienes que hacer es integrarlo en un catálogo. Es decir, daos cuenta que los videojuegos, cuando tú montas un catálogo, cada uno son de su padre y de su madre, ¿no? Y cómo interactúas, cómo pides ayuda, si juegas a través de un gamepad o de un teclado de PC, todo eso es distinto, pero tú al consumidor le quieres presentar una capa homogénea, es decir, que aunque el videojuego de forma nativa sea de una forma, tú quieres que todos se presenten de la misma forma al usuario final, al igual que en Netflix, pues como le das ayuda, subtítulos, para adelante o para atrás es lo mismo, pues tú quieres que un juego que tienes ahí en tu catálogo de Disney se comporte igual que otro de Blizzard. Y entonces esto es a su vez otro proceso, digamos, donde la tecnología juega un papel claro, ¿no? Tú lo que haces es montas una capa de vídeo por encima del videojuego, el videojuego no sabe que esa otra capa de vídeo está por encima y esa capa de vídeo, digamos, que es lo que te presenta todos los videojuegos de la misma forma. Y claro, a su vez estos procesos tienden a añadir latencia, pero de nuevo tú la latencia es algo que quieres optimizar. Y entonces, bueno, digamos que tecnológicamente es un problema muy difícil de resolver. Y versus... Javier, y... ¿Qué ves, Marc? No, yo tenía una duda respecto a todo este proceso y en este tiempo que estuvisteis desarrollando tecnología antes de incorporar el primer juego, ¿cómo financiasteis la compañía? En un momento en que los fondos eran, como has comentado, reticentes a invertir porque un modelo que no había funcionado, ¿cómo conseguisteis financiarla para poder llegar al stage de conseguir un primer juego, empezar a traccionar? Sí, bueno, es decir, yo creo que la senda que siguen los startups es parecida, ¿no? Primero el fundador pues construye un prototipo y con ese prototipo y algún tipo de idea de negocio, en este caso era, oye, vamos a intentar venderle esto a Telefónica y que ellos lo distribuyan pues como un servicio adicional a lo que puede ser Netflix, ¿no? Entonces tú con el prototipo y esta idea de negocio pues vas a buscar financiación. Hay distintas fuentes, como sabéis, típicamente hay business angels que están interesados en entrar. Eso te da un poquito de oxígeno y cuando digamos que la tecnología está un poco más madura o el avance comercial pues está un poquito más maduro en términos de las posibles conversaciones que tienes. Nosotros pues hablábamos con operadoras, he dicho Telefónica, pero también pues podía haber hablado de Telecom Italia, etcétera. Pues entonces ya suelen empezar a entrar fondos de capital riesgo que aportan cantidades mayores. Nosotros en el accionariado, pues aparte de los angels que había al principio, pues teníamos 4 fondos bien conocidos. Uno es Adara, que era el lead investor, que es un fondo muy especializado en tecnología, B2B. Otro es Inverready, tremendamente conocido también. Digamos que su principal inversión es MásMóvil. Y luego teníamos también muy tecnológico y luego teníamos 2 fondos más generalistas, uno que era la Caixa Capital Risk y otro Bankinter. Y bueno, una de las cosas que tengo que agradecer
sin lugar a dudas, es que estuvieran con nosotros hasta el final, porque para un startup el tener oxígeno es importantísimo y mucho más en aventuras, digamos, donde tú tienes que transformar una industria, donde hay una irrupción o no, una disrupción en las reglas del juego, porque no sabes cuánto va a durar. O sea, esto es un poco como si yo te digo, oye, nos vamos en barco a cruzar el océano, pero no sabemos cómo de grande es el océano, ¿no? Entonces, cuánta gasolina llenabas es muy importante. Y en esto, por cierto, el mismo startup en Estados Unidos o en Asia puede acceder a un capital muy superior, ¿no? Tiene una ventaja clarísima, porque cuando tú a lo mejor en Europa estás levantando entre 3 y 5 millones, allí lo mismo estaría levantando entre 10 y 15. Y Javier, Adara y bueno, el resto de fondos, Inverred y Caixa y Bankinter, ¿entran cuando ya tenéis dinero o piloto con Telefónica o entran previo a ese riesgo? Esto, como sabes, depende de la estrategia. Los fondos tienes desde fondos que entran muy al principio, ¿no? Que entran en capital semilla, luego hay fondos que hacen series A, series B, etcétera, pero aquí no había ingresos comerciales de ningún tipo. Javier, a mí una cosa que me ha chocado cuando estás comentando, ¿no? Esto es una compañía con ambición mundial, ¿no? Y de cambiar una industria enorme, ¿no? Desde España, ¿no? Desde un fundador, y ¿había competencia o tenéis otros competidores que habían lanzado en ese mismo momento? ¿O cómo? Porque ya comentabas, ¿no? Oye, los americanos tienen mucho más dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes llegar a competir contra ellos, ¿no? Mira, es una pregunta muy buena porque y yo esto es algo que veo mucho. Realmente explicar la competencia es algo esencial cuando buscas financiación. O sea, entender la esencia de la competencia, y es bastante difícil hacerlo. En nuestro caso, digamos que teníamos competidores. Es muy interesante porque había una serie de competidores, pero por el hecho de que todos ellos eran apasionados del mundo del videojuego, todos se dirigían a un segmento de mercado muy específico, que es lo que nosotros llamábamos el hardcore gamer, ¿no? Que es la persona cuyo principal hobby en la vida pues es jugar a videojuegos, ¿no? Y aquí pues tienes de todo tipo, hasta los que se disfrazan para jugar. Entonces, claro, cuando tú vas a ese segmento en concreto, piensas de una forma muy particular sobre el tipo de servicio que necesitas. Pues te puedes imaginar que más allá de que pueden estar interesados por la última tecnología, vas a querer darles las mejores prestaciones, ¿no? posibles, porque es gente muy sofisticada. Normalmente acabas con una tecnología de altas prestaciones, alto coste. Nuestra visión era muy distinta, que es, nosotros no vamos a ir a eso porque pensamos que el corazón del cloud gaming no es interesante para ese usuario sofisticado, porque si tu principal hobby en la vida es jugar a videojuegos, tú quieres la última videoconsola, normalmente eres un apasionado tú mismo del videojuego y sabes exactamente qué videojuego quieres tener, entonces el catálogo no te aporta mucho. Si vas a funcionalidades, pues querrás tener 4K o lo que fuera. Nosotros decíamos, no, vamos a ir a lo que llamamos el usuario Spotify, que es el que juega ocasionalmente, el que para ellos, estas familias o estos segmentos para los que comprar una videoconsola es caro, que no quieren ninguna complicación, solo quieren darle un botón y a jugar, que prefieren que les des el catálogo hecho ya para no tener que pasar por esa etapa de descubrimiento, ¿no? Entonces eso te lleva a algo muy distinto, que es una tecnología con unas prestaciones muy distintas. Por ejemplo, control parental puede ser muy distinto, ¿no? O la facilidad de uso puede ser muy importante, mientras que para un hardcore gamer le da igual, probablemente si más complicado mejor. Y a su vez necesitas una tecnología de bajo coste, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en una tecnología de bajo coste, ya tu estrategia tecnológica es distinta, y si lo logras, que nosotros lo logramos, te planteas cosas muy distintas. Por ejemplo, mira, ¿por qué no vamos a geografías de países en desarrollo? Vamos a decir la India, por decir algo, donde hay un parque de PCs obsoletos y de móviles obsoletos inmensos, donde hay mucho juego, pero no hay
acceso al videojuego de calidad. Primero porque es muy caro y segundo porque la gente no tiene el equipamiento necesario para correr ese videojuego de alta calidad. Daos cuenta que en media 1 de cada 2 PCs no tienen las capacidades necesarias para correr los últimos videojuegos. Imaginaros esto pues en países como la India, ¿no? Entonces, si tu tecnología es de bajo coste, puedes decir, bueno, yo voy a hacer esto desde la nube a un coste que es una fracción de lo que puede ser hoy cualquier otra solución y les voy a dar un catálogo negociado a buen precio, porque a su vez en esas áreas es donde los publishers quieren crecer y que pueda funcionar sobre aparatos que tienen una tecnología muy obsoleta. Pero como esto corre en la nube, es la gracia que tiene, tú no necesitas, digamos que ya no necesitas un PC de altas prestaciones, no necesitas un móvil de última generación, lo único que necesitas es que se conecten a Internet. Y como esto corre en la nube, de repente puedes llegar ahí con una propuesta que es, mira, te voy a dar un catálogo estupendo que va a correr sobre tu dispositivo, que probablemente es obsoleto, a un precio buenísimo. Y entonces ya te das cuenta que la oportunidad de negocio no es local, es global y que hay unos territorios por ahí inmensos donde hay poca competencia porque, como os decía, la competencia que había iba a otro segmento de mercado con una propuesta muy distinta que tenía unos costes muy altos. Vale, y otra duda, Javier, que me sorprende antes, bueno, quería saber cómo llegaste a ser el CEO de una compañía que ya tenía un founder y cómo fue todo el proceso de entrada, de gestión o relación con el founder y qué recomendarías a alguien que lo tiene que hacer y si cambiarías algo de lo que hiciste. Bueno, vamos por partes. Entonces, es decir, los fondos tienen una necesidad de gestión profesional clara, ¿no? Y esto normalmente va muy asociado a los cambios de ciclo de vida de una startup. Pues, como os decía, hay startups que lo único que tienen es una tecnología de laboratorio, pero eso no escala, o tienen una tecnología que escala pero no tiene un producto, o tienen un producto pero no tienen un modelo de negocio, o ya tienen algunos ingresos pero todavía no saben cómo escalarlos a otros países, ¿no? Entonces, en esos cambios de etapa, normalmente al equipo fundador inicial se atascan. Y esto es porque muchas veces los fundadores son auténticos genios con una audacia tremenda, pero no son gestores profesionales, ¿no? Entonces, los fondos en sus portfolios se encuentran con este problema bastante a menudo, que es, oye, esta inversión, para escalarla, vamos aquí a necesitar a un consejero delegado profesional. Yo hoy a lo que me dedico es a eso. Yo soy un consejero delegado profesional para fondos de capital riesgo. Entonces, esta problemática surge. Ahora, para que esto funcione, el fundador tiene que estar de acuerdo, porque, claro, esto significa que de repente otra persona va a acabar a ser el último responsable por las decisiones de negocio, que es el consejero delegado. Él se tiene que echar a un lado y se puede quedar como un ejecutivo más o no, ya en función de lo que quiera. El fundador es muy importante que esté en todo el ciclo porque los inversores quieren, ¿no? Cuando tú vas a buscar financiación, que el fundador tenga, digamos, sea una parte importante de la empresa, pero eso no significa que sea el consejero delegado, ¿no? Entonces, hay veces o sea, que los fondos necesitan gestión profesional, esto es bastante frecuente. Que el fondo y el founder estén de acuerdo en ello, esto ya es menos frecuente, pero es frecuente también. Yo ahora, por ejemplo, estoy hablando con una startup que me dice, yo es que quiero que vengas aquí a ayudarme a escalar esto, ¿no? Porque sé hacer otras cosas, no es ni mejor ni peor, son otras cosas. Y esto es como yo acabé aquí, porque digamos que los inversores pensaban que necesitan una gestión un poco distinta para el siguiente ciclo que necesitaba en ese momento Playgiga, que ya no era probar que en una tecnología de laboratorio algo era posible, sino que eso pudiera escalar, tener tracción comercial, es decir, traer contratos en este caso nosotros distribuíamos a través de empresas de telecomunicaciones, pues como Telecom Italia o ATT, o de medios como Turner o gigantes de Internet como Rakuten. Y luego a todo esto, claro, hay que escalar el equipo, hay que construir la empresa, los procesos, todo lo que acompaña, ¿no? Y esto es como acabé yo ahí. ¿Cómo te convencen a ti, no? O sea, ¿cuál es, qué es aquello que te dicen, que dicen, ostras, sí, me voy a meter en esto? O sea, ¿qué es
¿Qué fue aquello que te llamó la atención? Es muy interesante porque yo esta discusión la tuve con ellos hace tiempo y les dije que no. Y luego llegó un momento que yo creo que mucha gente ha pasado por ahí, que es que la vida corporativa, pues, que es rica en muchas cosas, pues, digamos que pierdes un poco la ilusión por distintos motivos. Yo creo que hoy en las grandes corporaciones, pues, hay una forma de gestión donde se delega poco, donde las responsabilidades se fragmentan mucho. En fin, o sea, ya digamos que no, yo nací en otra generación donde trabajar para una gran corporación pues tenía, digamos, en mi punto de vista, pues era más divertido, vaya. Y entonces llegó un momento en que dije, bueno, mira, yo si sigo mi carrera aquí, más o menos sé dónde voy a llegar, porque esto lo sé hacer, lo hago más o menos bien y apunta para allá, pero si quiero hacer algo distinto, este es el momento. Y bueno, esto es como lo decidí. Fue una decisión vital. Yo creo que, como decía, una gran empresa te enriquece mucho, entre otras cosas, te forma mucho y hay grandes proyectos que puedes acometer, pero un startup es una experiencia de vida, te da otra cosa, ¿no? Y la relación con el founder sigue siendo el, entre comillas, CTO o se queda dentro de la compañía o pasa más al board o... No, el founder se quedó como un accionista y como una referencia, por supuesto, pero no, dejó de tener un papel ejecutivo. Okay. Y esto es algo que hay que llevar cuidado, ¿no? Hay fondos que se diluyen mucho. Esto es malo, ¿no? O sea, para buscar financiación, el founder y también el equipo gestor tienen que tener un peso importante. Y yo he visto a veces que, sobre todo en las etapas iniciales de una startup, donde hay gente que carga eso de advisors y de cosas extrañas, van dando equity y tú te vas diluyendo de forma demasiado alegre, ¿no? Eso es un parámetro que hay que gestionar. Y saltando ya un poco más de fase, ¿en qué momento te das cuenta que el negocio empieza a escalar? Que tenéis product market fit, esto va para arriba. ¿En qué momento empiezas a ver la atracción que dices, esto hemos encontrado algo bueno? Es sencillo. O sea, nosotros logramos un acuerdo con Telecom Italia muy importante y otro con Turner, la empresa de contenidos que compró AT&T, también muy importante. Estábamos en Italia y en Chile y en Argentina y estos dos contratos se suceden rápidamente uno a otro. Y claro, cuando tú ves, digamos que son contratos gordos, digamos, al final, en la duración del contrato de millones de euros. Y entonces, bueno, o sea, evidentemente cuando alguien paga por eso, pues ya sabes que no vas mal. Este modelo de negocio, que es clásico, ¿no? Un B2B2C, tiene una serie de ventajas y otra serie de desventajas, como todo en la vida. Una de las ventajas de estos modelos es que tú tienes que invertir menos. En este caso hay una infraestructura en la que invierte, bueno, en este caso la telco, ¿no? Y entonces tú eso te lo ahorras y luego no es un B2C en el que tú tienes que hacer una inversión muy potente en marketing y luego ya verás qué pasa, ¿no? Porque digamos que en este caso la telco, la empresa de medios o lo que sea, los que comercializan son sus bases de clientes. ¿Y por qué os eligen a vosotros? O sea, ¿por qué cerráis esos contratos? O sea, ¿qué es lo que hace que consigáis cerrar esos contratos? O sea, nosotros éramos una empresa especializada en B2B y eso es una decisión que hay que tomar frente a otro tipo de propuestas que podría haber por ahí que eran mucho más B2C, pero claro, cuando tú eres B2B, pues necesitas un área de operaciones, tienes que gestionar SLAs, tienes que saber cómo, es decir, B2B grade, ¿no? O sea, tú tienes que ser, no cualquiera se mete en una empresa de telecomunicaciones y es un suministrador suyo de un servicio, ¿no? Entonces, eso es parte del porqué. La otra parte es porque nuestra estrategia, precisamente al no ir dirigida al hardcore gamer, cuadraba mucho más con el tipo de clientes que tiene una telco. Daos cuenta que un hardcore gamer no quiere ser desintermediado, ¿no? Entonces tú, si sabes lo que quieres y eres un apasionado, compras tú mismo los juegos, no los vas a comprar a través de un canal que te intermedie. Y entonces nosotros teníamos esta visión a un público mucho más familiar
que encajaba mucho más en su estrategia y en su forma de segmentar el mercado. ¿Y ellos te pagan por gente que utiliza vuestro producto o te pagan un fee fijo a riesgo de que ellos consigan clientes o no? O sea, ¿cuál es el approach si yo tuviera un B2B2C que debería hacer para una operadora? Bueno, normalmente hay estas cosas, como siempre, cuanto más sencillas mejor, pero hay por un lado una especie de revenue share, si lo quieres entender así. Uh-huh. Y este revenue share en nuestro caso dependía de la calidad del catálogo, ¿no? Pues si le dábamos un catálogo mejor, pues nos llevábamos más revenue share. Y si era un catálogo más básico, pues menos revenue share. Y luego lo que había era unos mínimos garantizados, es decir, independientemente de cómo a ellos les fuera el negocio, pues nosotros teníamos unos ingresos mínimos asegurados. Y luego, bueno, hay otros elementos del pricing que ya puedes meter ahí, pues hay un setup fee, puedes tener distintos niveles de servicio y pues no sé, si quieres que yo te mantenga esto 24 horas, pues te voy a cobrar otro fee adicional. En fin, ya son formas de cómo estructuras el pricing, pero fundamentalmente es un revenue share y unos mínimos garantizados que dependen de algo. Como decía aquí, nosotros teníamos dos variables fundamentales, una era la calidad del catálogo y otro era quién gestionaba y operaba la infraestructura. ¿Y por qué decidisteis apostar por el B2B y no B2C como a lo mejor la mayoría de players de la industria? Porque es mucho menos intensivo en capital. Entonces, cuando tú estás pues en un, no sé, pues, digamos que en otros países, en otras regiones, el acceso a capital es más sencillo, puedes levantar cantidades más grandes, pero digamos que en España pues no es tan sencillo levantar grandes cantidades para aventuras B2C, ¿no? Y fue fundamentalmente una decisión financiera y, por otro lado, porque como era un mercado que todavía no estaba desarrollado, era más fácil, es siempre más fácil vender un producto nuevo a un cliente que ya confía en una marca. Pues si tú eres un cliente, me lo invento, de Vodafone o de Telefónica, por decir algo, de ATT, tú ya consumes una serie de servicios de ese operador y te proponen otro. El coste de adquisición de ese evento es muy inferior que si tú eres una marca a pelo en un servicio nuevo, innovador, que se tiene que abrir camino, ¿no? Entonces, en función de lo maduro o cuánto te estás anticipando a una disrupción en una industria, puede ser económicamente muchísimo menos costoso hacerlo a través de un modelo B2B2C. Ahora, esto tiene otra inconveniente, que es que los tiempos de maduración son inmensos, ¿eh? O sea, cerrar un contrato con una operadora en menos de 12 meses no se hace. Y eso es financiación también, claro. ¿En algún momento lanzasteis vuestro B2C? Sí, lo hicimos. Nosotros en España nunca fue con el objetivo de desarrollar una marca ni de tener una huella B2C, pero sí de entender. Hicimos una cosa muy interesante que fue un piloto con el Corte Inglés y lo que hicimos fue este servicio lo paquetizamos físicamente, es decir, empaquetamos físicamente digamos un mando con un set-top box y bueno, esto tenía un packaging y entonces tú podías comprar esto por 99 euros en el Corte Inglés, te lo llevas debajo del brazo y esto te daba hasta 6 meses de suscripción al servicio. Le pusimos una marca que era Wade, una marca comercial, y la verdad es que fue muy bien. Y lo que pasa es que, claro, son negocios muy distintos. Aquí de repente pues nos tuvimos que poner a comprar y a establecer un proceso de diseño y certificación de lo que es un set-top box que pueda soportar gaming. En fin, tienes una logística que gestionar, tienes que gestionar la generación de demanda. Pues nosotros incluso llegamos a hacer algunos anuncios en televisión y la idea era doble. Por un lado, entender directamente del cliente, porque cuando tienes a una telco por medio, pues lo que ve más sobre el cliente es él, no eres tú.
Y segundo, porque también nos interesaba tener un precio de referencia en el mercado, ¿no? Entonces, cuando tú vas a una telco dices, mira, esto cuesta tanto en el mercado, pero a ti lo podemos negociar por este otro precio. Y es una referencia útil que tener. Veo que hay dos factores clave, ¿no?, que estás comentando o que has comentado. Uno es, entiendo, es así, corrígeme si me equivoco, es tener catálogo. Y dos, entiendo que tecnológicamente tener latencia muy baja, ¿no? Entiendo que son los dos, bueno, y aparte de tener clientes, pero entiendo que son los dos drivers principales. No, yo creo que esos son dos drivers muy iniciales, pero digamos que eso no es ni mucho menos suficiente, ¿no? La latencia, por ejemplo, yo creo que ya es algo que está bastante resuelto. Si tú miras lo que hay hoy por ahí, pues la latencia toda es bastante aceptable. El coste me parece un elemento ahora mismo muy importante, es decir, cuál es el coste al que tú entregas el servicio, y esto, claro, el coste de operar una tecnología que te procese un juego y te lo envíe vía streaming donde sea, pues en función de cómo lo hagas puede ser muy eficiente o poco eficiente. Y luego el catálogo depende del modelo de negocio. Yo ahora soy advisor de una empresa de cloud gaming española que se llama Enware, y ellos tienen un modelo muy distinto, que es no te doy catálogo. Si tú tienes un catálogo ya en Steam, por ejemplo, ¿no?, que es el portal donde básicamente se compran casi todos los videojuegos, pues tú lo linkas a mi plataforma y yo te streameo todo ese catálogo. Te lo presento como si fuera un Netflix de videojuegos también, pero realmente lo que he hecho es linkar mi plataforma con tu catálogo. Si ya has comprado el juego, juegas directamente y te lo streameo. Y si no lo tienes en tu biblioteca, te facilito que lo compres. Entonces, depende del modelo de negocio mucho, el catálogo. Ahora, necesitas o que el cliente tenga un catálogo propio o tú suministrarle uno. Sin catálogo, sin ningún tipo de catálogo, ahí es mucho más complicado. ¿Cómo fue cuando Facebook se aproximó a vosotros o vosotros a ellos? ¿O cómo fue un poco el proceso de inicio de relación con Facebook? Bueno, nosotros inicialmente, primero no buscábamos vender la empresa, sino financiarla. Y hablábamos con bastante fondo de capital riesgo, que es algo bastante normal. Fondo internacional, ¿no? Entiendo sí, ya sí, en esta fase. Fuera. Sí, vale. ¿Y lo hacías tú o tenías algún advisor que te ayudaba a esto? No, bueno, entonces, ahora vamos. Entonces, cuando digamos que hay algo en lo que a veces no se piensa suficientemente, que es en la estrategia de financiación, ¿no? Entonces, la estrategia de financiación involucra algunos parámetros claros como, bueno, cuánto dinero quiero levantar, ¿no?, a qué valoración, cuándo, y el cuándo es muy importante, porque si tú sales a buscar financiación y no la encuentras, luego la siguiente vez tienes que salir defensivamente. Y el otro parámetro es a quién vas a buscar financiación, ¿no? Y entonces en este a quién hay que pensarse bien si es un inversor estratégico, por ejemplo Facebook, o inversor financiero, ¿no? Pues cualquier fondo en el que podéis pensar. Claro, en función de cómo está la tecnología, el mercado, de una serie de factores, puede ser que te vaya a ser más fácil buscarlo para buscar la financiación de un inversor estratégico. Que fue lo que nosotros en un momento dado hicimos, y entonces empezamos a hablar pues con los grandes, ¿no? Con Amazon, con AT&T, con Rakuten, etc. La complejidad que tiene es que tú no mandas un correo electrónico a Google y le dices, oye, tengo esta idea buenísima, ¿por qué no nos vemos?, ¿no? Esto es bastante complicado. Esa es una complejidad. La otra complejidad es que cuando tú ya te planteas inversores estratégicos, estos están en cualquier parte del mapa. Puedes tener que hablar con gente que está, me lo invento, en Suecia, en Japón o en Canadá. Entonces, para eso necesitas un advisor, para el acceso. Porque a ellos, si mandan un correo y ya tienen su red de contactos porque les han presentado en el pasado operaciones interesantes, sí les contestan. Entonces, nosotros sí utilizamos un advisor. El advisor hace una serie de cosas, pero la fundamental, en mi opinión, es el acceso. De hecho, si tú vas a buscar financiación a inversores, financieros, no quieren advisors, quieren directamente hablar con el CEO, ¿no?, que es lo lógico. Pero el advisor sí aporta en los estratégicos. Entonces, nosotros estábamos buscando financiación. Yo me acuerdo que, curiosamente, nuestro advisor no veía a Facebook
como uno de los potenciales, digamos, financiadores. Y yo estaba en ese momento en Seattle negociando con Amazon, que tenían interés. Y finalmente, después de yo insistir bastante, pues me consiguieron una vídeo con una persona estupenda de M&A en San Francisco de Facebook. Y hice esa vídeo desde el hotel de Seattle. Y ellos, bueno, tuve una... Luego fue muy interesante porque nos contaron cómo ellos habían vivido todo este proceso, ¿no? Pero ellos, su opinión fue, mira, muy interesante lo que hacéis, realmente es algo diferencial, pero nosotros, Facebook, todavía no tenemos muy claro cómo queremos abordar esta oportunidad, si la queremos abordar. En fin, cuando tú traduces esto pues al cristiano, lo que significa es muchas gracias, hasta luego. 3 meses más tarde, resulta que yo tenía que ir a San Francisco con el equipo. No había vuelto a oír noticias de esta persona y se me ocurrió mandarle un correo. Y le dije, oye, vamos a estar por aquí, por San Francisco, ¿por qué no nos vemos? Y claro, la sorpresa, pues la de siempre. Venga, vamos a hablar. Y esa reunión que se produce, pues digamos, porque se me ocurrió mandarle un correo, que es algo relativamente obvio, pero bueno, digamos que no podía no haberlo hecho. Fue el inicio de unas conversaciones que al final fueron muy profundas. Y lo interesante aquí es que luego nos dijeron que ellos no pensaban inicialmente que en España se pudiera hacer una tecnología como la que nosotros teníamos. Y esto es muy importante y es también, si lo piensas, intuitivo, porque cuando tú, claro, vas a buscar financiación en Estados Unidos o Asia, pues ellos tienen otras opciones más claras, otras geografías más cercanas, otras culturas más próximas. Y España, pues, ha mejorado muchísimo, pero todavía no es obvio, ¿no? Para estos inversores. Y entonces, el punto aquí clave es que esto se puede gestionar. Y la forma de gestionar es este problema es teniendo un network ya establecido y conociendo a gente personalmente. Cuando tú conoces a alguien personalmente, la confianza aumenta. Entonces, no se trata de salir al mercado y ponerse a hablar con gente cuando necesitas la financiación. Esto es algo que hay que hacer constantemente para que cuando la necesitan ya saben quién eres, lo que haces, los progresos que has hecho y ya tienen una opinión formada y esta barrera se reduce muchísimo. Oye, entiendo entonces que Facebook principalmente lo que compra versus otros players que hay en el mercado os elige a vosotros por la tecnología. ¿Qué es lo que tenéis diferente o mejor que el resto? Pues varias cosas. Una de ellas, el coste. El coste es una fracción el que nosotros tenemos frente a cualquier otro jugador y esto es un poco yo el ejemplo que pongo a veces, o sea, el CTO, Luis Fer, me dijo, mira, esto que hacemos es como cuando Dick Fosbury de repente un día saltó de espaldas, ¿no? Pero claro, nadie había saltado antes de espaldas, ¿no? Y este se dio cuenta que saltar de espaldas le iba a hacer saltar más alto, era una mejor forma de saltar a altura. Pues estas son las cosas que de repente te llevan digamos, a un campo, ¿no? A un sitio muy distinto. Puede ser la variable coste u otra. En este caso para nosotros era el coste y esto es una de las grandes diferencias que teníamos. La latencia a la que hablábamos era claramente la mejor del mercado, aunque cada vez hay menos diferencia. Y luego teníamos un sistema digamos, esta capa de vídeo que creamos por encima de cómo corre el videojuego para poder presentar eso de una forma homogénea y como tú quisieras, ¿no? O sea, tú en el límite podrías influir en cómo el vídeo transcurre. Imaginaros que estamos en un juego en el que de repente el protagonista se encuentra que hay 2 puertas y tiene que elegir una. Tú con nuestro sistema puedes decir, oye, 95% de la gente coge la puerta izquierda en lugar de la derecha. Y eso no está en el videojuego. Entonces, y luego en el caso de Facebook, hubo, yo creo lo más importante, si queréis, fue el encaje con su cultura y el equipo.
Y yo me acuerdo que bastante al inicio hice un ejercicio, hice 2 o 3 cosas que pensaba que había que hacer, pero que nunca me imaginé la importancia que luego iban a tener más tarde. Una fue un ejercicio de valores y toda la gente en la compañía tenía que firmar los valores y era algo que intentábamos mantener presente. Y esos valores que teníamos definidos cuadraban mucho con los de Facebook y Facebook estuvo mucho tiempo, por supuesto, no solo ganando confianza en la tecnología, sino viendo cómo los equipos se integraban. Y luego hice otra cosa de estas curiosas que es un código de conducta. Y esto es importante porque muchas veces la gente más joven y que no tiene tanta experiencia, pues no tiene claros algunos parámetros que son importantes en el código de conducta. No me refiero a temas de, digamos, de respeto, sino a temas de propiedad intelectual, de un montón de cosas que es importante objetivizar. Y ese código de conducta, que era una cosa increíblemente aburrida que hicimos entre mi persona de recursos humanos y yo, la firmó todo el mundo. Y luego en la due diligence que hicimos, una respuesta frecuente era mírate el código de conducta de Playgiga, mírate el código de conducta de Playgiga, mírate el código. Y nunca sospeché que los valores y el famoso código de conducta fueran a tener un papel tan relevante como tuvieron, ni mucho menos esto compara respecto a lo que es la tecnología, pero bueno, en el proceso tuvieron su papel. Y el encaje, el cómo los equipos trabajan juntos, fue una parte muy importante de que eso pudiera seguir avanzando. ¿Cuánto tiempo os llevó cerrar un deal con Facebook? O sea, más desde la segunda reunión esta de San Francisco hasta, digamos, que hay un closing. Unos 8 meses. Pues bastante tiempo, ¿no? Son muy duros a la hora de negociar porque todo el mundo tiene en cuenta, ¿no? O sea, imagínate, pues, que te compran. Sí. O sea, ¿no? Lo que ha salido en prensa son alrededor de 70 millones, ¿no? Entiendo que te compran por un factor estratégico, no tanto por unos revenues que ya tienes. ¿Quién decide el precio Sí. ahí? ¿No? Porque, o sea, te hacen ellos primero una oferta y luego tú la negocias o no, es que de verdad te hacen tal oferta que dices, oye, no hace falta negociar. Díganos ese proceso que debe ser interesante. Es interesante, sí. Y bueno, o sea, es un proceso, quiero decir, cuando estás con una empresa de Silicon Valley, para que simplemente dar un dato, había por su parte 4 despachos de abogados involucrados, es decir, uno en Silicon Valley, otro en Nueva York y 2 en España. Esto no es cualquier cosa, el vender a un gigante de esto es algo. Normalmente, bueno, aquí cada uno tiene su proceso, pero el precio, o sea, hasta que no te pones de acuerdo en un precio, el proceso no avanza después a lo que es la firma de una carta de intenciones. Luego hay una due diligence. En paralelo tienes que hacer una cosa que es el SPA, que es el Sales Purchase Agreement. De todo este proceso, ¿qué es lo más duro? Bueno, hay muchas cosas, no sé si dura es la palabra, pero intensas, porque claro, tú hasta que no se firma, no se firma. Entonces, estás al final ya cuando el proceso está avanzado, ¿no? Hay una buena parte del equipo que tiene que participar, porque en tecnología se hace una due diligence tecnológica. Entonces, ahí hay una preocupación y se necesita un plan B clarísimo. ¿Qué pasa si esto no sale? O sea, después del acelerón emocional que es, oye, Facebook va a hacer su primera adquisición en España y vamos a ser nosotros, imagínate que ese proceso no sale adelante, ¿no? Puede ocurrir. ¿Teníais plan B vosotros? Sí, claro, sí. Toda la gestión emocional del proceso es tan importante como la técnica. Sí. Yo ahí coincido contigo. He estado en varios procesos que se han caído. Recuerdo uno que fue en el notario y la verdad que es bastante duro. Oye, por acabar, porque se nos acaba el tiempo, la integración. Explícanos cómo se hace una integración de este tipo con un Facebook. Bueno, es decir, en este caso, pues Playgiga, ellos lo que tenían interés, porque es tecnología nueva y era know-how nuevo, es en integrar, si queréis, las distintas áreas dentro de sus áreas, ¿no? Pues imagínate, pues tecnología con tecnología, producto con producto, contenido con contenido, etcétera. Pero esto es un proceso que tiene muy bien armado. Daos cuenta que estas empresas hacen adquisiciones. Yo no sé cuántas adquisiciones puede hacer Facebook en un año, pero fácilmente 5 o 6.
Entonces lo tienen tremendamente industrializado. Es lo más fácil. ¿Y el equipo se ha quedado en España o se ha ido a Silicon Valley, San Francisco? Bueno, hubo un onboarding, desde luego, en Estados Unidos, onboarding que tenía, digamos, distintos colores en función del tipo de perfil que tuvieras, pero básicamente esto está integrado con Estados Unidos, quiero decir, que es donde está la tecnología, ¿no? Aquí Facebook. O sea, somos parte de Facebook. Bueno, yo ahora ya no estoy aquí, pero digamos que PlayGiga es parte de Facebook y los equipos son parte de Facebook, y esto es una empresa global, pero operativamente son equipos de tecnología o de producto o de contenidos, básicamente están integrados en la organización en Estados Unidos. Muy interesante. Oye, Javier, sé que tienes prisa, te quiero dar las gracias por el tiempo, por la explicación y un poco por asaltarte aquí aquí un poco a saco con el proyecto. Sí. También aprovecho para dar las gracias a Marc, que también lo ha saltado porque le he llamado hace 2 minutos diciéndole échame un cable, vente conmigo a acompañarme a esta entrevista. Así que, Marc, muchas gracias. Gracias a vosotros. Todos los que nos escucháis, pues ya sabéis, esto es Seed Rocket, Startup School, los escucháis en las plataformas de podcast, donde además también tendréis ocasión ya no solo de comentar, sino también de compartir. Interesante e importante que comentéis y que también pues os suscribáis a los capítulos que cada 15 días llegan para escuchar a esos invitados de los que aprendemos y descubrimos trayectorias tan extraordinarias como la de nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias a todos. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.